Atardecer sobre Gran Bretaña capítulo 20 Desayuno, Gran Salón. Harry parecía preocupado mientras desayunaba con sus amigos. A su derecha, Hermione aún estaba un poco conmocionada por las noticias de ayer. El hecho de que más tarde vería a sus padres no apaciguaba sus temores. Estaba convencida de que Dolop irrumpiría por la puerta principal de Hogwarts en cualquier momento. Harry intentó hablar con ella al respecto antes del desayuno, pero no consiguió mucho. Ahora Hermione permanecía sentada nerviosa, con la mirada fija en la entrada del gran comedor. Harry permanecía sentado, mirando su plato, sin decir palabra. Draco los observó durante la mayor parte del desayuno sin decir nada antes de decidir intervenir. «¿Sabes, Granger?», dijo con tono sarcástico, «no recuerdo haberte visto hacer una tontería, hasta hoy». Todos, excepto Harry, se giraron para mirar a Draco. La expresión de Hermione se enojó y lo fulminó con la mirada. «Vamos, Granger, piensa», espetó Draco. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Hermione con tono gélido. Draco puso los ojos en blanco. «Bueno, si quieres que se lo explique, aquí está. Dolop es ahora el jefe del MLE. Lo primero que debe hacer es consolidar su poder tanto en su departamento como en el ministerio. Eso significa que emitirá órdenes de arresto contra cualquiera que amenace su poder y despedirá a quienes no pueda arrestar. En lo que respecta a Dolop, eres una sangre sucia de baja prioridad. Y no me disculparé por usar el término. Piensa en Granger, que eres una de las mentes más brillantes de esta escuela. ¿Qué harías si ahora tuvieras el control y formaras parte de un grupo que mira a sus aliados con la misma sospecha que a sus enemigos? Hermione frunció el ceño, pensativa. «¿Entonces dices que no soy lo suficientemente importante como para que Dolop se moleste conmigo?», preguntó vacilante. «Exactamente. Tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Primero, necesita establecer una red de espionaje, tanto dentro como fuera del ministerio. Necesita asegurarse de que mi padre no lo apuñale por la espalda. Luego, tiene que limpiar el departamento de gente en la que no puede confiar. Le llevará semanas o más lograr todo eso», respondió Draco. La tensión pareció disiparse en Hermione y le dedicó al rubio una sonrisa de agradecimiento. «Entiendo lo que intentabas hacer, Draco, pero tienes que ser tan insultante cuando lo haces. Tenía que llamar tu atención primero. Eres casi tan malo como Harry cuando se involucra en algo, como ahora mismo. No tiene ni idea de lo que está pasando». Hermione parpadeó y miró a su novio. Harry se había deshecho de su plato y estaba sentado frente a lo que parecía ser un mapa de Hogwarts y sus alrededores. Sus ojos brillaban de poder y trazaba cuidadosamente una línea alrededor del castillo con su varita. La varita dejó una pequeña pared dorada en el mapa de unos centímetros de altura. Al completar el circuito en el mapa, la muralla se convirtió en una cúpula dorada sobre el castillo. Sus acciones atraían a numerosos espectadores interesados, incluidos varios miembros del personal. «Égida circunvalación interior», entonó suavemente sobre la cúpula dorada. Su varita centelleó, crepitó y empezó a humear por el poder que emanaba de ella. La cúpula pasó del dorado a un blanco puro antes de desvanecerse, dejando solo una línea alrededor del castillo en el pergamino. Harry siseó de dolor y dejó caer su varita humeante. Se agarró una mano con la otra al sentir el cansancio y se desplomó en el asiento. Hermione y Ginny lo sujetaron para evitar que cayera al suelo. Harry se reencontró con el mundo unos minutos después cuando una ansiosa Madame Pomfrey agitó algo repugnante bajo su nariz. Detrás de ella estaban los profesores McGonagall y Flitwick. Madame Pomfrey tapó la botella con el corcho y se enderezó. «Bueno, no pretendo saber qué se ha hecho esta vez, señor Potter. Sin embargo, salvo por el agotamiento, está bien. Su núcleo mágico está al máximo de su capacidad, por lo que sé. Lo único que podría ofrecerle si lo llevo a la enfermería es una cama para dormir, y tiene una en sus aposentos». Harry intentó sentarse, pero estaba apoyado contra Hermione y ella lo sujetó fuertemente contra sí. La profesora McGonagall observó las caras curiosas que observaban todo y tomó una decisión. «Señor Longbottom, señor Black, ¿por qué no ayudan al señor Potter a llegar a sus aposentos?».
Creo que allí podremos hablar mejor de esto. Neville y Draco se levantaron y fueron a ayudar a Harry. El mapa. No olvides el mapa, murmuró Harry, señalando el pergamino. Unos minutos después, Harry se encontraba sentado en la suite principal de Gryffindor, saboreando una taza de chocolate caliente y frente a un grupo de amigos y profesores muy curiosos. Sobre la mesa estaba su mapa, que Hermione había dejado allí para que todos lo vieran. Bueno, señor Potter, ¿sería tan amable de explicarme qué creía estar haciendo exactamente en el gran comedor? No debería tener que recordarle que su despliegue de poder fue bastante intimidante, dijo McGonagall con severidad. Harry dio un sorbo a su bebida y luego dejó su taza en una mesita auxiliar. La cosa se me fue un poco de las manos, profesor. Estaba experimentando con una idea y no tenía ni idea de que el conjuro final requiriera tanto poder, respondió. Hizo un gesto y apareció su varita. Aún funcionaba, pero estuvo a punto de quemarla, como lo demostraban las quemaduras. Frunciendo el ceño, colocó su varita junto al mapa para que todos lo vieran. ¿Qué hiciste exactamente, Harry?, preguntó el profesor Flitwick. Dígame, señor, ¿alguna vez ha investigado la magia de otras culturas?, preguntó Harry. No mucho, Harry. Los amuletos parecen ser amuletos, sin importar la cultura de origen, respondió Flitwick. Harry pareció pensativo por un momento, casi como si quisiera debatir la afirmación, luego negó con la cabeza y sonrió amablemente al pequeño profesor. Supongo que debería empezar por el principio, entonces. Leyendo un libro sobre ciencias muggles, me encontré con una idea que me interesó. Los muggles la llamaban principios de similitud y, en su forma más simple, significa que si dos objetos son similares en apariencia, entonces pertenecen al mismo grupo. Lo que afecta a un objeto de este grupo, afecta a otro. Parece una locura, pero tiene mucho sentido si lo piensas. En fin, la idea me recordó algo que había oído, así que empecé a buscar magia basada en ella y la encontré en una que se practica en el sur de Estados Unidos y el Caribe. Los haitianos la llamaban vudú. El vudú no es una forma de magia como los encantamientos o la transfiguración. Se compone principalmente de maldiciones y maleficios. Pero los adeptos del vudú tienen un maleficio particularmente desagradable que usa una muñeca. Lo consideran magia oscura y, en la medida en que la usan, es magia oscura. Pero la idea subyacente no es oscura en absoluto. El mapa, dijo Harry, señalando el pergamino, representa Hogwarts. Al dibujar una línea alrededor de la imagen del castillo en la página, he colocado una verdadera barrera alrededor del castillo. Mientras el pergamino existe intacto, la barrera permanece segura y fuerte, irrompible. El grupo se quedó atónito por un instante. Las piernas de Flitwick se doblaron bajo él y se sentó con la cabeza apenas visible por el borde de la mesa. ¿Una barrera indestructible? ¿Y lo hizo sin ayuda?, chilló el pequeño profesor, mirando fijamente a McGonagall. Harry miró con tristeza su varita chamuscada sobre la mesa. Aunque no estoy seguro de querer volver a intentarlo con mi varita. Flitwick extendió la mano y agarró la varita de Harry, examinándola con atención. Así es, Harry. Creo que será mejor que empecemos con tu proyecto del bastón. Harry bostezó, con los ojos entrecerrados. Miró a Flitwick y asintió, demasiado cansado como para preocuparse de que su profesor no pudiera verlo a través de la mesa. ¿Qué tipo de protección le impuso a la escuela, señor Potter?, preguntó McGonagall. Harry se recostó en su silla, con los ojos entornados. Sabe, murmuró, esa es la parte realmente interesante. Coloqué una barrera de detección, profesor, pero podría haber colocado cualquier cosa, desde una barrera antimugles de no aviso hasta una línea de la muerte, y no habría consumido energía adicional. El tipo de barrera no es lo que usa la energía, sino cómo se establece la barrera en sí. Hermione miró a Harry antes de volverse hacia los demás. Nos vamos a Grimmauld en unas horas y creo que Harry debería echarse una siesta antes de irnos. Creo que llegas demasiado tarde, Hermione, dijo Ginny con una risita disimulada. Señaló a Harry, que se había quedado dormido en su silla. Grimmauld Place, primer fin de semana de marzo.
Aún era temprano cuando Tonks regresó a Greenmount con compañía en un traslador. Remus estaba en lo alto de las escaleras cuando aparecieron Tonks y Amelia. Al verlas cargando una caja grande, se apresuró a ayudar. Tonks, Amelia, ¿por qué llegaste temprano a casa? Las dos mujeres trasladaron la caja a un rincón del vestíbulo, fuera del alcance de cualquier otro traslador. Amelia miró a Remus, que estaba unos escalones más arriba. Su túnica estaba despeinada y quemada en algunas partes. Remus la observó con sorpresa y preocupación. Remy, llama a los demás y hablaremos de esto en la cocina. No tiene sentido explicarlo varias veces, respondió Tonks con serenidad. Asintiendo, Remus fue a recoger a todos, mientras Tonks y Amelia fueron a la cocina. Unos minutos después, Dan, Emma, Remus y Narcisse se unieron a ellos. Tonks y Amelia estaban sentados a la mesa, entre ellos una botella de Agdens, que usaban para darle un toque especial al té. Amelia levantó la vista mientras todos se sentaban y se sacudió ligeramente. Llevo más de 60 años en la policía y nunca, ni una sola vez, he considerado la posibilidad de convertirme en una delincuente buscada, hasta hoy, dijo en voz baja. Sorprendidos, todos, excepto Tonks, la miraron fijamente. Cuando supe que Dolov iba a estar a cargo del MLE, supe que tenía que contactar con todos los que trabajaron en el caso de Harry y ocultar sus archivos. Eso es lo que está en la caja del vestíbulo. Salí del ministerio unos 5 minutos antes de que se emitiera una orden de arresto contra mí por sospecha de traición. Remus y Tonks intercambiaron una mirada. Los archivos de Harry eran importantes, pero para él, la gente significaba más. Amelia, dijo Remus, Harry y sus amigos estarán aquí en unas horas para una reunión. Creo que se alegrará mucho de saber que estás a salvo, aunque te busque el supuesto gobierno. No serás la primera persona que le importa y que ha estado huyendo. Amelia asintió y suspiró profundamente. Probablemente lo pierda todo. La casa donde vivo, Susan, todas nuestras posesiones. Merlín, ¿cuántas veces he confiscado la casa de alguien en nombre de la justicia? ¿Y ahora me pasará a mí? En realidad, eso no sucederá. Amelia, le ofreció Tonks a la mujer mayor. Amelia se giró para mirar a Tonks, confundida. Harry tomó algunas medidas durante las vacaciones. Las casas de algunos amigos suyos ahora están bajo la protección de Gringotts. Emitió una fianza sobre tu casa para que, si alguna vez se impugnara la propiedad, la comprara y la embargara. Tu casa estará protegida y preservada, dijo Remus en voz baja. Amelia se desplomó en su silla aliviada y una lágrima rodó por su mejilla. Tonks estaba rellenando la taza de Amelia con un trago de Agdens cuando se abrió la puerta de la cocina y entraron Bill y Arthur Weasley. Arthur tenía una herida en la frente y se apoyaba pesadamente contra Bill. Si alguien se hubiera parado a pensarlo, se habría dado cuenta de que era la primera vez desde la expulsión de la orden que Arthur Weasley pisaba Greenmount Place. Tonks y Emma saltaron de sus asientos y corrieron a ayudar a Bill a subir a Arthur. Amelia y Arthur intercambiaron miradas de tristeza. ¿Qué te pasó, Arthur?, preguntó Tonks. Lo encontré vagando frente a Gringotts esta mañana. Le habían dado una paliza incluso antes de llegar al trabajo. Tampoco fue muy coherente con su explicación, dijo Bill. Narcisse le lanzó algunos hechizos de diagnóstico a Arthur. Tiene una conmoción cerebral y varios moretones y cortes. Necesitará ver a un verdadero curandero, pero al menos puedo curar sus cortes y moretones. Narcisse curó el corte en su frente y lanzó un hechizo para reducir los moretones y el dolor. Luego miró a Tonks, quien asintió. Tonks contactaría a Donnie en breve. El departamento de Arthur ha sido ocupado por uno de los compinches de Lucius. Thomas Crabbe, creo. Si conozco a Crabbe, probablemente mandó a golpear a Arthur antes de echarlo del ministerio. Arthur ha sido añadido a la lista de buscados, dijo Amelia. Todos los jefes de departamento han sido añadidos, al igual que miembros clave del Vicengamot. En unos días, una semana como máximo, controlarán todo el ministerio. Miles Picketen fue arrestado esta mañana y enviado a una celda en Azkaban. Y corre el rumor de que algunos dementores también han regresado a Azkaban. Remus miró a Tonks con expresión preocupada. Tonks, mejor piensa en renunciar.
Y creo que tenemos que empezar a enviar gente a Kenuto. Cuando ella asintió, se giró hacia Amelia. ¿Qué hay de la gente que has cooptado? ¿Puedes contactarlos sin arriesgarte a que te arresten? Amelia frunció el ceño y asintió lentamente. Creo que sí. Habíamos preparado un punto de entrega para tal contingencia cuando parecía que el Vicengamot podría elegir Richfield. ¿Cuánta gente tienes, Amelia? 29 errores, sin contar a Tonks. Otra docena de prometedores cadetes errores y sus familias. Menos de 100 en total. Solo yo y otros 3 conocemos el plan de Harry para el ministerio, pero Miles Picketen también estaba al tanto de esa parte. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo? Remus se pasó una mano por el pelo canoso. No estoy seguro. No creo que Harry esté dispuesto a dejar que Miles se pudra en ese lugar, pero no sé qué puede hacer al respecto y, desde luego, no tenemos gente suficiente para asaltar Azkaban, respondió con un profundo suspiro. Harry y sus amigos estarán aquí en unas horas. Hablemos con él entonces. Mientras tanto, llevemos a Arthur a la cama. Parece que nuestra reunión será más grande de lo que esperábamos. Hablaré con Dobby para preparar comida extra, ofreció Emma. Grimmauld Place. Más tarde ese día, Remus levantó la vista de su asiento en la sala al oír un fuerte golpe en el vestíbulo. Se levantó y salió de la habitación justo a tiempo para ver a Hermione ayudando a Harry, que estaba despatarrado en el suelo, a levantarse. No lo entiendo, Harry. Puedes atravesar barreras antiaparición, puedes aparecerte en tándem, pero no puedes usar un simple traslador, dijo riendo. Harry miró a Remus, todavía de rodillas. No puedo evitarlo, Remus. Y no ayuda que una pierna ya no sea la que era. Remus no pudo evitar notar el dejo de amargura en el comentario. Se acercó y ayudó a Harry a ponerse de pie con facilidad. No te preocupes, cachorro. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, le murmuró a Harry, quien asintió con tristeza. Remus se giró hacia todos. Estamos preparando la reunión en la cocina. Su mirada buscó a la joven pelirroja del grupo. Ginny, tu padre está arriba. Le dieron una buena paliza esta mañana cuando lo despidieron del trabajo y lo reemplazaron por Crabbe. Donny McNeil lo ha visto y estará bien, pero quizás quieras pasar a saludarlo. Segundo piso, tercer dormitorio a la derecha. Mientras Ginny subía corriendo las escaleras, el resto del grupo se dirigió a la cocina. Remus agarró el brazo de Harry, reteniéndolo. Harry lo miró con curiosidad. Remus esperó a que todos salieran del vestíbulo antes de empezar a hablar. Harry, Miles Picketen fue detenido esta mañana y encerrado en una celda de Azkaban. Hasta ahora, es la única persona atrapada que participó en parte del plan. Amelia le había informado sobre la operación del ministerio, dijo Remus en voz baja. Harry suspiró y se frotó la cara con una mano. No podemos dejarlo ahí, no permitiré que eso le pase. Sus conocimientos y habilidades podrían sernos útiles. No tenemos gente para organizar una fuga de Azkaban. Y corre el rumor de que algunos dementores han regresado a la prisión, dijo Remus preocupado. Harry puso una mano sobre los hombros del hombre mayor. Necesito que retrases la reunión. Si Donny sigue aquí, no dejes que se vaya. Miles podría necesitarla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Remus, alarmado ante la idea de que Harry intentara llegar solo hasta Miles. Lo que debería haber hecho con los Granger cuando los capturaron, respondió Harry con gravedad, y luego hizo un gesto como si buscara algo. En su mano apareció la capa de invisibilidad de su padre. Remus parpadeó sorprendido y lo siguió mientras Harry entraba en el estudio del primer piso. Harry se sentó en un taburete, respirando profundamente por un momento. Sus ojos brillaron de un verde brillante mientras buscaba con sus sentidos el aura que pertenecía a su amigo y maestro. Prisión de Azkaban, zona de detención de prisioneros. Llamar las celdas de detención sería un cumplido. Eran poco más que jaulas y se llenaban rápidamente de desafortunados habitantes. No estaban dentro de los muros de la prisión, sino afuera, expuestas a la intemperie. Dispuestas en ordenadas filas de 10 jaulas, cada una con un pasillo entre ellas, había casi 100 de estas nuevas celdas. Cada celda albergaba entre 4 y 6 desafortunadas víctimas.
Sobre las celdas y en los pasillos flotaban varias docenas de dementores. El viento azotaba las celdas, sumándose al frío causado por los dementores, y una llovizna gélida caía sobre la isla. Los únicos sonidos provenían de los gritos de los recién encarcelados y los gemidos de quienes llevaban allí unas horas. Fue en este infierno donde Harry se apareció, con la capa de invisibilidad a su alrededor. Nadie se dio cuenta cuando aterrizó en una jaula que contenía a 6 personas. Estaba incómodamente abarrotada y los efectos de los dementores lo golpearon como un tren a toda velocidad. A pesar de su habilidad con la oculmencia, que atenuaba los efectos de los dementores, la presencia de tantas criaturas en espacios reducidos dificultaba que cualquiera pudiera retener sus pensamientos. Harry casi se desploma de rodillas al oír el grito de su madre y una gran hulida de tristeza y depresión lo invadió. Los dementores, al verlo a través de su capa de invisibilidad, se acercaron a la jaula. No pudieron alcanzarlo debido a los barrotes, pero el poder desplegado por varias docenas de dementores casi lo abrumó. Luchando por mantenerse en pie, Harry guardó su capa de invisibilidad en un bolsillo y comenzó a observar los rostros de sus compañeros de celda. Los dementores habían afectado su capacidad de ver auras. Tras revisar a 3 personas, encontró a Miles inconsciente. Agarrándolo firmemente de la mano, Harry concentró todas sus energías en escapar. Empezó a brillar con un brillo plateado. Al hacerlo, la luz se movió rápidamente para rodear también a Miles. Hubo un destello brillante, como el de un flash, antes de que Harry y Miles desaparecieran. En la cacofonía que habían dejado atrás, un nuevo sonido se interrumpió cuando los dementores comenzaron a chillar de dolor. Uno a uno, los antiguos compañeros de celda de Miles levantaron la vista con asombro. Los dementores continuaron chillando y gimiendo. Fuera lo que fuese lo que Harry hubiera hecho, de alguna manera había eliminado la capacidad del demente para hacer daño a nadie. En el infierno de Azkaban, alguien acababa de introducir la esperanza. Plaza Grimmauld. Remus paseaba preocupado por el estudio, preguntándose cómo iba a explicarles a todos que Harry se había ido a Azkaban. Levantó la vista como un ciervo deslumbrado cuando la puerta del estudio se abrió para dejar entrar a Tonks y Hermione. Remus, ¿qué pasa? ¿Y dónde está mi pupila?, preguntó Tonks. Hermione estaba detrás de ella, frunciendo el ceño. Remus empezó a balbucear una explicación cuando la habitación se iluminó de forma cegadora. La luz duró solo un par de segundos, pero dejó a todos parpadeando para contener las lágrimas mientras sus ojos intentaban contener la avalancha. Una vez que la visión se aclaró, vieron a Harry y Miles de pie junto a Remus. Ambos se tambaleaban peligrosamente. Harry logró empujar a Miles hacia una silla, antes de que éste cayera al sofá, donde se desplomó. «Donnie», gritó Tonks y Hermione y salió corriendo de la habitación a buscar a la sanadora. Menos de un minuto después, Donnie entró corriendo a la habitación con Hermione, Dan, Emma y Narcisse pisándole los talones. Cuando Harry finalmente se dio cuenta de dónde estaba apoyado en Hermione, quien le metía trocitos de chocolate en la boca. Se incorporó y ella le dio un trozo mucho más grande antes de fruncirle el ceño. Se encogió mentalmente y esperó, sabiendo lo que venía. «Harry, te quiero mucho, pero ¿te has vuelto loco? ¿No puedes entrar así como así en la prisión de Azkaban y empezar a sacar gente de allí? Y si crees que no decirme que ibas fue una buena idea, te equivocas», dijo Hermione enfadada. Harry suspiró y la miró un momento antes de mirar a Miles. «Donnie, ¿Miles estará bien?», preguntó, recordándole a Hermione que no se había ido de excursión solo para molestarla. Donnie levantó la vista de su paciente. «Sí, creo que sí». Sus escudos de oculmencia protegieron su mente lo suficiente. «Si te parece bien, lo subiré a una cama y le daré una poción para dormir sin sueños. Debería estar mejor por la mañana». Tonks se ofreció a acompañar a Donnie a una habitación donde pudieran alojar a Miles. Estaba exhausto y apenas despierto, una condición con la que Harry podía comprender. Observó cómo Donnie y Tonks levantaban a Miles y lo sacaban de la habitación, seguidos por Remus. Intentó levantarse, pero Hermione lo empujó hacia atrás en el sofá y lo fulminó con la mirada. «Aún no hemos terminado de hablar de esto, Harry».
Te arriesgaste mucho esta noche y tuviste suerte. La próxima vez que te vayas sin consultar a nadie, haré que desees ser Magel. La miró a los ojos y pudo ver la ira y, sobre todo, el miedo, ardiendo tras esos tiernos ojos maranes. La abrazó con ternura. Tienes razón, Hermione. Debería haber hablado contigo primero. Lo siento, salté sin pensar. Tú y yo sabemos que tenía que hacerlo, pero debería haber hablado contigo primero, le susurró. Ella se relajó en sus brazos. ¿Me prometes que no volverás a escaparte así? Hubo un momento de silencio antes de que respondiera, no, pero te prometo que, de ahora en adelante, te pediré tu opinión siempre que pueda antes de volver a escaparme. No puedo ver el futuro de Hermione y algo similar podría volver a ocurrir, pero te prometo que hablaré contigo antes de salir corriendo de nuevo, si puedo. Dan levantó la vista cuando se abrió la puerta de la cocina y entró Emma, con aire de suficiencia. ¿Están bien Harry y Hermione?, le preguntó a su esposa. Está negociando, respondió Emma con una sonrisa. ¿Negociando qué? Creo que una de tus películas lo dice mejor, Dan. Aprende a mantener el equilibrio, Daniel-san, y eso es lo que están haciendo. Ella intentó imponer la ley y él ofreció una postura contraria. Ambos son personas de carácter muy fuerte y necesitan aprender a llegar a acuerdos, para encontrar un equilibrio con el que ambos puedan vivir. Son más maduros que cualquier otra pareja de Hogwarts que haya visto, dijo McGonagall en voz baja. Harry se parece más a su madre que a su padre, y Hermione se detuvo al abrirse la puerta para dejar entrar a Harry, Hermione, Tonks y Remus. Donnie y Ginny los pisaron los talones. Remus hizo un recuento rápido. Parece que ya están todos aquí, excepto Arthur y Miles, que se están recuperando arriba. Con Richfield tomando el control del ministerio, hemos tenido cambios drásticos en las últimas 24 horas. Amelia, Arthur y Miles son buscados por el Ministerio de Educación. Más de 25 miembros del Visengamot han desaparecido. Además, Dan tiene información que compartir. Para eso organizamos esta reunión en un principio. Remus ayudó a Dan a desenrollar un mapa de Gran Bretaña sobre la mesa y luego le indicó con la cabeza que comenzara. Antes de empezar, permítanme aclarar que la mayor parte de mi información proviene de fuentes desconocidas para el mundo mágico, pero les aseguro que son fuentes válidas y confiables. En primer lugar, las ciudades que he marcado con un círculo negro han sido atacadas por dementores, dijo, señalando el mapa, que contenía unos 30 grandes círculos negros. En este momento, calculo cerca de 40.000 víctimas, añadió, y luego sacó una libreta. Al principio, el gobierno Magel usaba como excusa el anthrax transmitido por el aire, pero ahora tanto los CDC como la OMS presionan al NHS para que lo declare una cepa virulenta de tripanosomiasis africana, o enfermedad del sueño. Ahora todos sabemos que no es eso en absoluto, pero demuestra que la comunidad médica Magel intenta abordar un problema aprovechándose de lo que sabe. Dan volvió a señalar el mapa. No estoy seguro de por qué atacaron estos pueblos en particular. Hay algún tipo de patrón, pero no lo reconozco. Eso sí, la mayor parte de esta información no proviene del gobierno, que ha impuesto un silencio informativo total. Lo que puedo decirles es igual de aterrador. El Departamento de Estado estadounidense ha emitido una alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses en el Reino Unido. Además, las Fuerzas Armadas estadounidenses parecen estar evacuando a los familiares de sus militares y reubicando unidades en instalaciones de la OTAN en el continente. Holy Lac, por ejemplo, ha quedado completamente vacío. La cuarentena impuesta por las ciudades ha cortado algunas arterias terrestres importantes, lo que ha provocado escasez de alimentos y suministros en algunas zonas. En las calles de Londres, la gente está aterrorizada. La mejor descripción que puedo hacer es que es una situación muy tensa. Dan se recostó en su silla y observó cómo el grupo asimilaba la información. Remus tosió levemente, captando la atención de todos. Antes de hablar sobre lo que Dan tenía que informar, creo que puede ser importante escuchar lo que Harry vio hoy en Azkaban. Harry suspiró y se miró las manos un momento, luego se estremeció. No sé cómo era Azkaban,
pero tienen cientos de jaulas al aire libre y metían a 4, a veces 6 personas en cada una. Era terrible. No había refugio y el viento se sumaba al frío de los dementores que patrullaban sobre las jaulas. Había 6 personas en una jaula de acero apenas lo suficientemente grande para 3. Encontré a Miles y salí de allí lo más rápido que pude, dijo en voz baja y monótona. Volvió a temblar, a pesar de que la habitación era cálida y cómoda. McGonagall conjuró una manta y se la puso sobre los hombros. Donnie le dio otro trozo de chocolate. Harry estaba seguro de que uno o más adultos empezarían a arremeter contra él por rescatar a Miles, pero un chasquido lo salvó. Al girarse, vio a Dobby mirándolo con evidente angustia. «Dobby, ¿qué pasa?» «Amo Harry». Dobby lamenta molestarlo. Pero Dobby tiene un problema. Muchos elfos vienen a ver a Dobby hoy. Han perdido a sus familias o se han separado de sus vínculos. «Amo Harry». «No tienen a dónde ir», dijo Dobby en voz baja, mirando a Harry con esperanza. Harry miró a Hermione. Se mordía el labio y escuchaba. Cuando lo miró a los ojos, él arqueó una ceja y ella comprendió. Se lo dejaba a ella. «Dobby, ¿cuántos elfos necesitan ayuda?», preguntó Hermione en voz baja. Dobby se rascó la cabeza un momento. «Más de 20, señorita Hermione». Ella cerró los ojos y asintió. No estaba claro si en reconocimiento a la respuesta de Dobby o a la pregunta sin respuesta de Harry, pero Harry siguió adelante de todos modos. Se giró en su silla. «Remus, habla con los constructores de Kenuto. Quiero asegurarme de que tengamos un edificio con capacidad para al menos 100 elfos», dijo, y luego se volvió hacia Dobby. «Dobby, lleva a tus amigos con Kenuto por ahora. Diles que pronto habrá familias disponibles para ellos y, mientras tanto, pueden considerarse parte de la casa de Potter Black». Dobby le sonrió radiante a Harry y desapareció con un chasquido. Hermione sonrió débilmente. Él la miró, consciente de lo repugnante que le parecía la esclavitud de los elfos domésticos. «Primero nos acostumbraremos a que los traten bien. Luego empezaremos a hacerles pensar por sí mismos», le dijo en voz baja. Ella asintió. Entre Hagrid y los amigos de Dobby, ya son más de 60 elfos. «Estás robando a los elfos de Hogwarts», exclamó McGonagall. Harry cogió una galleta de la mesa y rió entre dientes. «No, profesor, no lo somos. Lo que hemos hecho es decirles que, si el castillo cae, pueden venir a Dobby a buscar un nuevo hogar». McGonagall se relajó y bebió su té pensativamente. Remus volvió a toser. «Lamento volver al tema, pero tenemos que empezar a avanzar con nuestros planes. Me gustaría trasladar a Narcisa a Kenuto mañana y que empiece a supervisar el abastecimiento del hospital. Tiene la formación básica, aunque no sea sanadora. Emma también podría unirse a ella», ofreció Remus. «Arthur debería quedarse aquí», dijo Harry pensativo. «Lo necesitaremos en el equipo Weasley. También necesitamos a Amelia aquí para coordinar nuestro equipo del ministerio. Miles debería ir con Kenuto. Él puede empezar a montar el centro de operaciones». «¿Centro de operaciones? ¿Podría explicarme eso, señor Potter?», preguntó el profesor Flitwick. Harry miró al techo un momento, debatiéndose consigo mismo. «Es así, profesor. El área alrededor de Kenuto se ha dividido en 3 secciones. Está el pueblo, que incluye un modesto hospital de 50 camas, una escuela primaria y otra secundaria, la casa solariega y el centro de operaciones, que incluirá áreas de entrenamiento, entre otras instalaciones». «¿Pero cuál es el propósito de este centro de operaciones?», preguntó de nuevo el pequeño profesor. «Es el lugar que usaremos para recuperar nuestro país, profesor. Será donde haremos planes para devolver la guerra a Voldemort», respondió Amelia por Harry. Él asintió agradecido. «Profesor, usted, la profesora McGonagall y muchos otros estarán al tanto de muchos aspectos de lo que estamos haciendo, pero algunas cosas deben mantenerse en secreto, aunque solo sea para proteger a las personas involucradas. No pienso que todos íbamos a huir de lo que está pasando aquí. Por eso Harry convirtió la Cámara de los Secretos en un lugar privado al que solo nosotros podemos acceder, una sede aquí en Gran Bretaña y otra en Irlanda», respondió Hermione. «Lo que estamos haciendo, profesor, es planificar con antelación.
Puede que tengamos que huir de esta pelea ahora, pero eso no significa que sigamos huyendo. Ahora, a menos que alguien tenga alguna otra sugerencia, creo que deberíamos irnos a dormir. Winky y Dobby han preparado habitaciones para todos. Podremos volver a Hogwarts mañana a primera hora. En realidad, tengo un comentario que me gustaría hacer, Harry, dijo Dan suavemente. Ante el asentimiento de Harry, Dan miró a los demás a su alrededor. Ninguno de nosotros sabe lo que es vivir en una sociedad totalitaria. Con Voldemort al mando del ministerio, debemos esperar ciertos comportamientos del gobierno y tomar las medidas necesarias. ¿Qué quieres decir con comportamientos?, preguntó Remus atentamente. Una vez que Voldemort haya consolidado su control sobre el ministerio, como vemos ahora mismo con lo que les ha sucedido a Amelia, Arthur y Miles, se expandirá. Buscará fuera del ministerio grupos de personas que considere que representan un peligro para su poder. Eso incluye medios de comunicación como el Quisquilloso y la Red Inalámbrica Mágica y organizaciones como la Orden del Fénix. Y no esperen que solo los individuos sean atrapados. Con el tiempo, empezará a atrapar a familias enteras. Las expresiones en la mesa se tornaron sombrías mientras todos reflexionaban sobre lo que Dan les había dicho. Muy bien, dijo Harry, rompiendo el silencio por fin, si podemos intervenir y evitar que alguien vaya a Azkaban, lo haremos. Pero no digo que nos expongamos innecesariamente. Hermione, puedes elaborar un juramento de lealtad como el que hiciste con él, solo que esta vez que el castigo sea adecuado. Si vamos a tener que ofrecer un refugio seguro a miembros de la orden como ellos, quiero garantizar su lealtad. Hermione se mordisqueó el labio por un momento antes de asentir. McGonagall miró a Flitwick. Harry, creo que sería mejor que Phineas y yo volviéramos al colegio esta noche. Mañana es domingo, así que espero verlos a todos de vuelta antes de la cena. Harry asintió, tomó una taza de té y murmuró, Portus, y se la pasó a McGonagall. Flitwick rodeó la mesa para agarrar un borde de la taza. En un instante, desaparecieron. Amelia sacó un pequeño celular de su bolsillo y empezó a escribir un mensaje de texto. Curiosa, Hermione la vio escribir regne en este vicio y pulsar enviar. Señora Bones, ¿el reino está decayendo? Amelia miró a Hermione y le sonrió. Es un mensaje en clave. Alguien de mi confianza del Mi-5 lo recogerá. Esa persona, a su vez, lo reenviará a un nuevo destino. Esa misma persona enviará entonces un mensaje con doble E a un punto de distribución central, donde se reenviará a un grupo de personas. Mientras Amelia hablaba, los ojos de Harry y Dan se iluminaron. Dan había logrado transmitirle a Harry su amor por la saga de libros y películas de James Bond durante el verano y esto era pura fantasía de espías. Hermione pareció aún más confundida con la explicación de Amelia. Mensaje de doble E. Escapar y evadir, murmuró Harry con los ojos brillantes. Dan asintió con aprobación, con los ojos también brillantes. Envió un doble mensaje, Hermione, dijo su padre. El primer mensaje, obviamente, tenía dos significados. Amelia rió entre dientes al ver la expresión de Dan. Chicos, nunca maduran. Para ser más específicos, el mensaje es una frase preestablecida que les dirá a los Muggles que ya no se puede confiar en el Ministerio de Magia. El mensaje también se enviará a los héroes y agentes del Ministerio en quienes confío. Les dice que se escondan, que no contacten con el Ministerio, que se escondan. En todo el Reino Unido. Justo cuando Harry y Hermione se acostaban en la cama de su habitación y se dormían, el mensaje de Amelia despertaba a gente de todo el país. En cuestión de horas, casi 100 magos y brujas con sus familias habían desaparecido y se habían escondido. La siguiente parada sería llegar a casas seguras conocidas, donde con suerte encontrarían instrucciones sobre el siguiente paso, escapar. El primer destinatario del mensaje de Amelia tenía deberes adicionales que cumplir según su contenido. Amelia no había sido del todo sincera con Harry y Dan. El mensaje no solo significaba que no se podía confiar en el Ministerio de Magia, significaba que el ministerio había caído ante una fuerza hostil. Su mensaje generó una serie de acciones preestablecidas por parte del gobierno Muggle.
Sus 4 viejos submarinos balísticos clase Polaris se prepararían para zarpar al mediodía del día siguiente. Al mismo tiempo, la reina anunciaría un viaje prolongado al castillo de Balmoral, Grimmauld Place, a la mañana siguiente. Fue la tos lo que finalmente devolvió la conciencia a Harry. Estaba acostado en la cama, desnudo y muy cómodo con Hermione, también desnuda, sobre él. Parpadeó de nuevo y la habitación se iluminó. Harry miró a su alrededor un momento en ese extraño estado de incomprensión que la gente experimenta entre la vigilia y el sueño. Luego se quedó rígido, sorprendido. Hermione, con la cabeza apoyada en su hombro, sintió que la tensión lo invadía de repente. Levantó la cabeza para mirarlo con curiosidad. Harry no la miraba. No, miraba hacia la puerta y emitía un extraño sonido de estrangulamiento. Ella miró hacia la puerta y luego hundió la cabeza en el hombro de Harry mientras intentaba frenéticamente cubrirlos con la manta. «Entonces, ¿te acuestas con mi hija, Harry?», preguntó Dan con tono gélido. Harry bajó la vista y vio a Hermione cubriéndose la cabeza con las mantas, y comprendió que no recibiría ayuda de esa parte. Armándose de valor, miró a Dan. «Sí, lo soy, Dan. Ambos somos mayores de edad en el mundo Muggle y seremos considerados adultos en menos de un año también en el mágico», respondió Harry con firmeza. Dan hizo un movimiento para hablar, pero Harry le hizo un gesto para que se callara. «No quiero que seamos enemigos por esto ni pelear contigo. Siento un gran respeto y un gran cariño por ti y por Emma, pero entiende esto, amo a tu hija y, si sobrevivo a Voldemort, pienso pasar el resto de mi vida convirtiéndola en la bruja más feliz del planeta. Nadie, ni Voldemort ni tú, se interpondrá entre la mujer que amo y yo». Mientras Harry hablaba, su magia comenzó a irradiar en Oulides. Hermione levantó la cabeza y lo miró fijamente mientras él le hablaba a su padre. «Depende totalmente de ti, por supuesto. Sabes que nunca le haré daño deliberadamente y que daría mi vida por mantenerla a salvo», dijo Harry en voz baja. Dan dejó caer los hombros y se frotó la cara con cansancio con una mano. «Es mi niñita, Harry». «Siempre lo será, Dan», respondió Harry. «Pero se ha convertido en una mujer fuerte y buena que algún día te dará nietos a quienes amar y cuidar. Es tan especial que no tengo palabras para describirlo, pero no debería tener que hacerlo. ¿Sabes lo especial que es? Ella me ama, y yo la amo», dijo Harry con un toque de desafío. «Y bien que deberías, Harry», dijo Emma, quien apareció detrás de Dan en la puerta. Luego miró a su esposo con una expresión mezclada de amor y enfado. Con un suspiro, extendió la mano y agarró a Dan de la oreja. «Ahora, si me disculpas, quiero hablar un momento con mi esposo», dijo con firmeza, arrastrando a Dan fuera de la puerta. Harry suspiró y agitó la mano, cerrando la puerta y colocando el hechizo de cierre más fuerte que se le ocurrió antes de girarse para mirar a Hermione. Ella tenía la cabeza apoyada en una mano y lo miraba con asombro. «No puedo creer que hayas hecho eso», susurró. Harry le apartó el pelo de los ojos y la miró. «Era hermosa». «¿Hizo qué?», murmuró distraídamente. «Te enfrentaste a mi padre». La rodeó con ambos brazos y la abrazó con fuerza. «Le plantaré cara a cualquiera que intente interponerse entre nosotros», dijo simplemente. Ambos rieron al oír a Emma reprender a su marido a través de las paredes. Decididos a levantarse, se vistieron y bajaron a la cocina. Una vez allí, encontraron a casi todos desayunando. Arthur, sentado con Ginny, le dirigió a Harry una mirada profundamente agradecida. «Harry, está bien, señor Weasley. Mejórese para que cuando llegue el momento pueda ayudar a sus hijos con sus trabajos», dijo Harry, interrumpiendo al hombre mayor con suavidad. Ginny se inclinó hacia su padre y lo abrazó. Harry y Arthur estaban forjando una especie de amistad, pero ya no era como antes. Ahora era más una amistad entre iguales. Harry se sentó y estaba a punto de coger una bandeja de huevos cuando un gran búho real entró volando por una ventana y se posó frente a él, ofreciéndole una pata. Tomó el pergamino y, distraídamente, cogió una salchicha y se la ofreció al pájaro. El pájaro se quedó mirando el becado un instante antes de arrebatárselo de los dedos. Se tragó rápidamente la salchicha y luego saltó hacia la ventana, sin que Harry,
ocupado leyendo, lo viera. Todos se quedaron mirando a Harry. Los últimos días no habían sido más que malas noticias y pensaron que esto era más de lo mismo. Tras 5 minutos de silencio, Hermione se derrumbó. «Harry, ¿qué pasa?», preguntó exasperada. Harry levantó la vista del pergamino. «Ah, esto. Es de Ragnarok, de Gringotts», respondió distraídamente. «¿Y bien, qué dice?». Harry volvió a mirar el pergamino. «Me agradece el consejo que le dimos en Navidad. Continúa diciendo que, gracias al aviso previo, pudo ahorrarle a Gringotts casi 1.000 millones de galeones y que quiere darme un 1% de comisión por consulta, por los servicios prestados. También dice que el dinero ya se ha depositado en mi cuenta principal en Stonewall Lane. Finalmente, dice que el ministerio ha estado actuando como si fuera el dueño de todo y que está considerando seriamente declarar nulo el Tratado de Kent, pero que no tendré que preocuparme por eso debido a mi relación especial con los Goblins». Harry tomó una tostada, ignorando el silencio de asombro que reinaba en la cocina. Se detuvo cuando Hermione le agarró el brazo con dolor. «¿Qué está pensando hacer, Harry?», susurró ella, con el rostro pálido. «Declarar nulo y sin valor el Tratado de Kent». «¿Cuál es el problema con el tratado? ¿Nunca escuchas al profesor Binns?». «El Tratado de Kent, firmado en 1785, puso fin específicamente a la última guerra de los Goblins con nuestro ministerio. Si los Goblins anulan el tratado, cerrarán todas las sucursales de Gringotts del país. No entiendo por qué te sorprendes, Hermione. Ya oíste a Ragnarok en Navidad. Si iban a trasladar todas sus cuentas de activos en efectivo a otro país, obviamente planeaban cerrar Gringotts aquí en Gran Bretaña», respondió Harry. Para él, era una decisión lógica por parte de los duendes. «Harry, ¿no lo ves? Cerrar Gringotts podría iniciar otra guerra entre duendes y magos», exclamó Hermione. Harry se recostó y bebió un sorbo de té un momento, frunciendo el ceño. «No creo que lleguemos a eso. Si entiendo bien, Gringotts cerrará aquí en el Reino Unido, pero permanecerá abierto en los demás países, operando como siempre. Si el ministerio británico se queja a los demás ministerios, los duendes pueden alegar que es un asunto estrictamente local y que no quieren empezar otra guerra. Los demás ministerios harán todo lo posible para evitar otra rebelión de duendes». Creo que Harry tiene razón. Mientras los duendes se esfuercen por comunicar a los demás ministerios que esto no refleja la relación global entre magos y duendes, no debería haber problema, dijo Dan. Él y Emma habían entrado en la cocina mientras Harry leía el pergamino, y el comentario de Dan, aunque correcto, también era obviamente una ofrenda de paz a Harry. Harry le lanzó a Dan una mirada agradecida mientras Hermione parecía pensativa. «Creo que le escribiré a Ragnarok y se lo sugeriré, por si acaso. Seguro que ya lo ha considerado. Pero prefiero quedar bien con él», ofreció Harry. La cabaña de los gritos. El sonido de alguien apareciendo en la choza hizo que Snap levantara la vista del libro que había estado estudiando. «Sevires», llamó una voz. «Estoy arriba, director», respondió Snap molesto. El viejo no debía aparecer hoy. Cerrando el libro, levantó la vista cuando Dumbledore entró en la sala de estar de la cabaña. Snap parpadeó sorprendido al ver que Dumbledore, normalmente vestido con esmero, aparecía desaliñado y solo parcialmente vestido. «Director», preguntó alarmado, empezando a levantarse. «Tranquilo, muchacho. Estoy bien y me sentiré mejor cuando hable con Minerva. Pero, director, su apariencia». «Sí, lo sé. Parece que el nuevo ministro de magia está consolidando su poder arrestando a miembros del Visengamot. Esta mañana, al despertar, encontré a varios errores en mi casa, intentando detenerme», dijo Dumbledore, y luego suspiró. «Me temo que, una vez más, soy un fugitivo, como el año pasado. Hay varias habitaciones sin usar aquí, director. No veo por qué no puede usar una de ellas», ofreció Snap, a pesar del dolor que le causaba. «Gracias, muchacho. Ahora, si me disculpas, pasaré por una de esas habitaciones, la limpiaré y luego le enviaré un mensaje a Minerva». «Hay que advertir a la orden», dijo Dumbledore entrando en una habitación desocupada.
Snap vio al hombre mayor irse y resistió el impulso de lanzar el pesado libro que sostenía contra la pared. Lo último que quería era a Albus Dumbledore como compañero de habitación. Suspirando, Snap abrió el volumen nuevamente y volvió a leer sobre los rituales de amplificación de poder. Oficina de encantamientos de Hogwarts. Como prometieron, los marginados regresaron a la escuela antes de la cena. Una vez terminada la cena, Harry se reunió con el profesor Flitwick en su despacho para hablar sobre el personal que iban a crear. Hermione, siempre curiosa, decidió acompañarlo. Los componentes estaban dispuestos sobre una mesa larga mientras Flitwick corría de un extremo a otro de la sala, murmurando para sí mismo. Harry y Hermione sonreían ante las travesuras de su pequeño profesor. Finalmente, Flitwick se volvió hacia Harry. Harry, con una varita, tenemos un solo núcleo y, debido a la varita debe seleccionar al mago más compatible con la magia del núcleo. El núcleo de tu varita es una pluma de fénix, un talismán poderosísimo, capaz de canalizar grandes cantidades de energía mágica, pero no es suficiente en tu caso. En un bastón, tenemos más de un núcleo. La multiplicidad de núcleos permite que el bastón canalice más energía de la que una varita puede canalizar, manteniendo al mismo tiempo la concentración que proporciona la varita. Ya no se sabe mucho sobre bastones. Hace siglos que ningún mago necesita uno. La leyenda dice que el bastón debe ser tan alto como tú, pero la longitud de la madera que tenemos es mucho menor. No creo que sea un problema, pero en algún momento de tu vida probablemente necesites hacer un bastón de tamaño completo. Según el libro de Ollivander, el usuario del bastón debe participar en su fabricación. Me he tomado la libertad de preparar todo lo que he podido, pero ahora necesitamos seleccionar los materiales básicos. Harry miró la mesa, sintiendo la misma atracción que el otro día. Profesor, siento cierta atracción por algunos de estos materiales básicos, comentó. El pequeño profesor sonrió radiante. Genial. Eso lo hará mucho más sencillo. Harry, podemos usar los materiales básicos que te atraen. Profesor, ¿cualquiera puede usar un bastón? Sé que Harry necesita uno, pero ¿puede un mago o bruja normal usarlo? ¿Y ofrecería alguna ventaja sobre una varita normal? Preguntó Hermione. La idea de un bastón la intrigaba mucho. Es difícil decirlo, Hermione, dijo el pequeño profesor. Aunque debería ser bastante fácil averiguarlo. Un bastón no está tan vinculado a una persona como una varita. Cuando terminemos aquí, podemos hacer algunas pruebas comparativas y ver si hay alguna diferencia. Harry se acercó a la mesa y examinó atentamente los materiales básicos. Sentía que algunos lo atraían. La pregunta era ¿cuáles? Hermione, dijo ella levantando la vista del libro de Ollivander. ¿Podrías ayudarme un momento? Algunos de estos materiales me llaman la atención, pero no sé cuáles. Hermione conjuró una caja y se acercó a la mesa. Allí, colocó todos los objetos esenciales dentro y la llevó al otro extremo de la habitación. ¿Aún sientes la atracción? Harry, preguntó. Sí, pero ahora es menos. Bien, espera un momento, respondió ella. Luego dejó la caja en el suelo y sacó uno de los artículos esenciales. Lo llevó de vuelta a la mesa y lo colocó frente a él. ¿Cualquier cosa? Él negó con la cabeza. Ella asintió y dejó el núcleo a un lado, luego regresó y recuperó otro núcleo. Esa es, dijo suavemente con una leve sonrisa. La siento acercarse. Asintiendo, colocó el núcleo junto a la caja y cogió otro. Cuando terminaron, Harry había seleccionado 3 núcleos, que ahora estaban alineados frente a él sobre la mesa. Curiosamente, Hermione había sacado otros 2 y los había apartado también. Flitwick los observó con una sonrisa mientras separaban los materiales del núcleo. Harry había elegido un frasco de colmillo de basilisco molido, fibra de corazón de dragón y pelo de la melena de una esfinge. Señorita Granger, ¿puede decirme por qué apartó 2 de los núcleos que Harry rechazó? Hermione parecía algo cohibida. Bueno, profesor, no sé exactamente a qué se refiere Harry con sentirse atraído, pero estos 2 núcleos, dijo señalándolos, me atrajeron. El pelo de unicornio y la pluma de grifo me parecieron adecuados. Podía sentirlos vibrar en mi mano. Harry parecía muy interesado.
Deberías tener suficiente poder para usar un bastón, Hermione. Me parece una idea brillante. Flitwick le sonrió radiante. No me importa ayudar a crear dos Harry, pero, ¿pueden estar seguros de que tiene el poder necesario? Sí, profesor, creo que puedo. Probablemente sea una de las brujas más fuertes de la escuela, respondió Harry con seguridad. Bajo la dirección del profesor Flitwick, cada uno comenzó a trabajar en su bastón. Harry eligió el mango de duramen y Hermione, el de tejo. Mediante un hechizo, dividieron el mango longitudinalmente en dos partes. Luego, los materiales del núcleo se levitaron en depresiones talladas en la mitad del mango. Con los núcleos cuidadosamente colocados, las dos mitades se volvieron a unir y se sellaron mágicamente. Hermione eligió una sencilla tapa de platino para la punta de su bastón, mientras que Harry eligió un orbe de cristal más ornamentado. El bastón de Harry estaba reforzado en la base para evitar que la madera se dañara al apoyarse en él. Crear el bastón básico había sido la parte fácil. La parte difícil les llevaría varias semanas, ya que ambos debían inscribir runas en él, runas que tendrían que seleccionar y tallar ellos mismos. Aunque cada bastón ya era completamente funcional, las runas lo mejorarían y fortalecerían aún más. Hermione miró su bastón críticamente por un momento, luego lo levantó, murmurando, «Lumos». La punta de su bastón se encendió y ella sonrió ampliamente. La punta proyectaba una luz intensa y brillante, mucho más intensa que la de su varita. «Oh, maravilloso, señorita Granger, simplemente maravilloso. 25 puntos para Gryffindor por un trabajo bien hecho», dijo Flitwick, bailando de alegría. Harry le sonrió mientras ella apagaba la luz y lo miraba expectante. Harry frunció el ceño un momento, considerando qué hechizo lanzar. «Será mejor que se preparen para cubrirse los ojos», les advirtió. Respirando hondo, susurró Lumos. El orbe de cristal en la punta de su bastón brilló con un brillo cegador. Harry cerró los ojos y gritó «NOX». La luz se extinguió al instante. Los tres permanecieron allí, parpadeando para contener las lágrimas, esperando a que su visión volviera a la normalidad. Finalmente, Harry rompió el silencio. «¿Sabes? Si pudiera proyectar esa luz en un as, tendría un arma no letal. Caramba, si eso fue un hechizo de luz susurrado, me daría pena ver lo que haría uno gritado, señor Potter. Excelente trabajo. Otros 25 puntos para Gryffindor». Harry sonrió y puso a prueba el equilibrio de su bastón. Cuando la puerta de la oficina se abrió y entró la profesora McGonagall, todos se giraron hacia ella. Su expresión seria fue suficiente para interrumpir sus actividades. «Recibí la visita del profesor Dumbledore, quien, al parecer, ahora es buscado por las autoridades. Me dijo que se aloja cerca y me pidió que avisara a la orden para que mantuviera un perfil bajo. Teme que el gobierno pronto empiece a perseguir a los miembros de la orden». Harry suspiró. «No estamos listos para ofrecerle refugio a la orden, profesor. Quizás en unos días, si Hermione logra cumplir con el juramento de lealtad. Pero incluso entonces, me resisto a dejar que se apoderen de Kenutous sin supervisión. No, me temo que la orden estará sola por un tiempo». McGonagall asintió. «Estoy de acuerdo, señor Potter. Solo quería que supiera que Dumbledore está cerca de Hogsmeade y cuál es su miedo. Ahora, si usted y la señorita Granger ya terminaron esta noche, los acompañaré a ambos a su casa. Hogsmeade, segundo fin de semana de marzo». Susan Bones y Terry Bott caminaban por el camino de Hogwarts a Hogsmeade. Como tantos otros estudiantes en este ventoso sábado, necesitaban escapar de la tensa atmósfera que se había instalado en Hogwarts. Los errores que habían estado proporcionando seguridad adicional en el colegio habían desaparecido sin decir palabra a principios de semana, y las noticias hablaban de arrestos de funcionarios gubernamentales veteranos y de familias que se escondían. Se habían aprobado varias leyes nuevas que restringían a los no humanos y ya se había introducido otra que clasificaría a los muggles como no humanos. La red inalámbrica mágica también había reportado varios ataques de mortífagos por todo el Reino Unido. Curiosamente, no hubo informes de arrestos.
La tensión en la escuela aumentaba a medida que los hijos de Muggles y los mestizos se unían para defenderse de los racistas de sangre pura que repentinamente hacían públicas sus opiniones. Amistades de toda la vida y varios romances se rompieron cuando los de sangre pura se volvieron contra sus amigos en un intento de aparentar estar de acuerdo con el gobierno. Los marginados fueron el objetivo de ambos grupos porque contenían hijos de Muggles, mestizos y sangre pura, pero pocas personas querían enfrentarse a Harry Potter y sus amigos. Terry y Susan necesitaban un respiro del castillo. Aunque disfrutaban mucho estando con sus amigos, su relación estaba llegando a un punto en el que exigían un poco de privacidad de vez en cuando. Susan no lo sabía, pero Terry tenía la intención de llevarla a Madame Puttifox. Madame Pomfrey también caminaba por el camino hacia Hogsmeade esa mañana tan temprana. Tenía una cita con la sanadora Sinte para recoger un nuevo libro de hechizos y necesitaba reponer algunos suministros e ingredientes de pociones para la enfermería. Suspiró y deseó haber convencido a Minerva para que la acompañara hoy, pero, dadas las circunstancias, Minerva sentía que no podía irse de la escuela. En privado, admitió que Minerva probablemente tenía razón, pero que estaba preocupada por su amiga. La mujer no había tenido ni un solo día de descanso desde que suspendieron al director. Era un momento tranquilo en las 3 Scoubes. Madame Rosmerta estaba limpiando y preparando la amplia zona del pub para el comercio del día. Era casi mediodía cuando los primeros clientes empezaron a llegar para tomar una cerveza de mantequilla picante y comer. La primera señal de problemas vino de la dirección de la estación de tren. Rosmerta levantó la vista con curiosidad. Juraría haber oído un grito desde fuera, pero era difícil asegurarlo con el ruido del pub. 2 de sus clientes discutían sobre la posibilidad de que Inglaterra asistiera al Mundial de Quidditch este año y su conversación era bastante alta. Se acercó a una de las ventanas del enteres para ver si pasaba algo. Papi Pomfrey se detuvo al salir de la Batique y se preguntó si había oído un grito. Saludó con la cabeza a varias personas que pasaban junto a ella, incluyendo a un par de estudiantes. Luego se giró y miró fijamente hacia la estación de tren. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente y habría jurado que alguien gritó de nuevo. Bajó por la calle hacia la estación. Allí, un movimiento le llamó la atención y vio lo que parecía una persona volando por los aires. El suelo volvió a temblar y, esta vez, oyó claramente a alguien gritar. Varias personas subieron corriendo por la calle desde la dirección en la que ella se dirigía. Comprobó que aún llevaba consigo su maletín médico y caminó con paso decidido por la calle. Si alguien estaba herido, la necesitarían. Señora Puttifox con Terry y Susan. Susan estaba un poco sorprendida. Ella y Terry habían intentado en varias ocasiones organizar un interludio romántico, y siempre había ocurrido algo que lo impedía. Susan tenía miedo. No se consideraba guapa ni inteligente como Hermione, ni con ese aspecto tan sano como Ginny. Incluso Luna tenía una belleza peculiar que hacía que la Hufflepuff se sintiera incompleta. Lo que Susan no sabía era que esas mismas mujeres a las que envidiaba, la envidiaban por su cabello largo y su figura de reloj de arena. Lo único que Susan sabía era que cada vez que intentaba llevar su relación con Terry más allá, algo interfería y minaba su confianza. Tras agradecer a Madame Puttifox cuando le trajo la bandeja de galletas y las humeantes tazas de chocolate caliente, Terry se acercó y tomó una de las manos de Susan. Susan era amiga de la infancia y, en su opinión, la chica más guapa del colegio. La tía de Susan había sido clave para que su familia Muggle comprendiera cómo era el mundo mágico. Susan, empezó Terry, deseando de verdad tener el coraje de un Gryffindor. Quería decirte lo guapa que te ves hoy. Me alegra que hayas aceptado venir conmigo. Susan se sonrojó y se quedó mirando su plato un momento. Me alegro de haber venido. No estaba segura de que quisiera seguir saliendo conmigo, susurró. Terry frunció el ceño, molesto por sus palabras. ¿Por qué no lo haría? No sabes lo que siento por ti. Lo sé, Terry, pero pensé que te enojarías conmigo. Cada vez que intentamos tomarnos un tiempo, pasa algo. Pero no es tu culpa, Susan. Tienes que saberlo. Además, tendremos tiempo para nosotros, respondió, y de repente se puso tímido. ¿Quieres que le pida a Harry esos trasladores?
preguntó, con la voz teñida de esperanza y miedo. Ella asintió y sonrió suavemente, bajó la mirada y frunció el ceño al notar que el líquido de su taza ondulaba. Terry siguió su mirada y frunció el ceño, y luego se levantó y se acercó a la ventana. Sus acciones llamaron la atención de varios clientes y de Madame Putifoot. Sentían temblar el suelo cada pocos segundos. «Gigantes», exclamó Terry en voz alta, la sorpresa que sentía era evidente en su voz. Miró a la gente en la pequeña tetería e hizo un recuento rápido. 8 estudiantes, Madame Putifoot y su ayudante, sin contar a él ni a Susan. Se apresuró a volver a la mesa. «Tenemos que sacar a todos de aquí. ¿Crees que puedes hacer un traslador como el que nos enseñó Harry, Susan?», preguntó desesperado. «Creo que sí», dijo nerviosa. «Bien, usa el mantel y trae a todos a Hogwarts. Luego avisa a Harry y a la profesora McGonagall. Veré si encuentro más estudiantes y uso mi traslador para ir a casa de Harry», dijo. Desde afuera, se oían gritos y el sonido de madera quebrándose. Susan asintió con reticencia y sacó su varita. Al salir Terry de Madame Putifoot, la oyó indicarles a todos que se agarraran al mantel. Hogsmeade, cerca de las 3 Scoops. Rosmerta miró por la ventana, buscando el origen del alboroto. Varias personas habían pasado corriendo junto al edificio y este seguía temblando, pero ella seguía sin ver nada. Estaba a punto de abrir la puerta principal y salir a la calle cuando una esquina del pub explotó hacia adentro. Un gran trozo de madera atravesó la pierna de Rosmerta, quien se desplomó contra la pared. Impotente, vio como un gigante se metía en el agujero del edificio y sacaba a una de sus clientas, que seguía gritando. El gigante miró al hombre con curiosidad por un momento y luego lo apartó de un empujón. Con otro Geroud, el gigante golpeó el edificio de nuevo. Rosmerta jadeó al ver que el edificio se inclinaba. Intentó levantarse, pero la herida se lo impidió. Otro golpe impactó contra el edificio, que se derrumbó lenta e inexorablemente, sepultando a Rosmerta y a varios de sus clientes bajo los escombros. Papi Pomfrey observó horrorizada desde la calle y corrió de lado para esquivar al lento gigante que se alejaba del edificio derrumbado. Los gigantes eran increíblemente peligrosos, pero lentos y torpes. Papi lo esquivó fácilmente mientras corría hacia las 3 Scoops. Manipuló su traslador de emergencia de la enfermería un momento y luego empezó a sacar trozos de madera del montón, buscando la manera de llegar hasta las personas atrapadas. No se percató de la sombra que se cernía sobre ella. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Susan Bones llegó al patio delantero del colegio con Madame Putifoot y otras 9 personas. Se dirigió al grupo y les indicó que llevaran a todos al interior del colegio. Luego, echó a correr hacia la suite del director de Gryffindor. Susan irrumpió en la pequeña sala común y encontró a Harry y Hermione estudiando. Levantaron la vista, sorprendidos por su llegada. Al ver su expresión, Harry se levantó y la encaró con la preocupación reflejada en su rostro. «Harry», jadeó, «hay gigantes en Hogsmeade. Terry me envió de vuelta a la escuela con unos estudiantes. No sé dónde está». Harry se giró y extendió una mano. Su bastón voló desde la esquina, llegando a su mano como un pájaro domesticado. Entonces asintió a Hermione y dijo, «Cuida de Susan. Habrá más estudiantes en la ciudad y tengo que encontrar a Terry». Susan se tambaleó hacia Hermione, quien agarró a la niña, mientras Harry desaparecía de la vista. 12 Grimmauld Place. Las alarmas sonaron en el edificio anunciando la llegada de un traslador de emergencia. Tonks, Amelia y Remus salieron disparados de varias partes de la casa hacia el vestíbulo, con las varitas desenvainadas. Remus se detuvo en seco al ver a varios antiguos alumnos suyos. Era un grupo pequeño, de solo 5 personas. Todos estaban cubiertos de polvo y varios sangraban. Terry Boot se tambaleó hasta el frente del grupo. Sangraba profusamente por un corte en la frente. «Gigantes, señor Lupin, gigantes en Hogsmeade. Justo tuve tiempo de coger a estos 4 de Honeydukes y usar el traslador», dijo, tambaleándose. Remus observó al grupo. «Hiciste lo correcto, Terry. Amelia, Tonks, ayúdenme a llevar a estos niños a la sala y los llevaremos por la Red Floo a la escuela. Tonks, creo que deberías intentar contactar con Donnie.
Creo que van a necesitar tantos sanadores como sea posible. Trasladaron a todos a la sala de estar, donde Remus abrió una conexión Flu a la oficina del director en Hogwarts. Hogwarts, oficina del director. Minerva McGonagall levantó la vista del escritorio del director y vio entrar a Madame Puttifoot y a su ayudante. Aún no se había adaptado a sentarse detrás de ese escritorio, pero el consejo de administración esperaba que usara la oficina. Frunció el ceño y se estremeció al pensar que traería a Madame Puttifoot a Hogwarts. La última vez que la mujer había aparecido fue para quejarse de los gemelos Weasley, Fred y George, que habían convertido su tienda en una casa de jengibre. Madeline, dijo Minerva con una sonrisa, ¿no quieres entrar? Una taza de té, quizás. La mujer corpulenta negó con la cabeza. Minerva, no hay tiempo para. La mujer hizo una pausa a mitad del comentario cuando la red Flu de Minerva se encendió y un par de estudiantes entraron, seguidos por otro par y luego Remus Lupin, ayudando a Terry Boot. Minerva se alarmó. Algunos de sus estudiantes habían resultado heridos. Los gigantes están atacando Hogsmeade, Minerva. Terry agarró a estos 4 y los trasladó a la casa de Harry, dijo Remus con urgencia. Susan fue a buscar a Harry Potter, susurró una pálida señora Puttifoot. Remus y Minerva intercambiaron una mirada. Minerva se giró hacia Madame Puttifoot. Madeline, ¿serías tan amable de acompañar a estos estudiantes a la enfermería? Seguro que recuerdas dónde está. El señor Lupin y yo tenemos que ir a Hogsmeade a echar una mano. Aturdida, Madame Puttifoot asintió mientras Minerva y Remus usaban la red Flu para regresar a Greenmount, Hogsmeade. Harry Potter apareció en las afueras de Hogsmeade, no lejos de la Casa de los Gritos y las 3 Scoubs. A un trote lento, se dirigió al sur, hacia el popular pub y la carretera principal. Podía sentir el temblor del suelo y el sonido de gritos y madera quebrándose. Se detuvo en medio de la carretera y miró hacia el este. Pudo ver claramente a un gigante no muy lejos, de espaldas a él, y a otro que se acercaba desde el otro extremo del pueblo. El más cercano de los 2 gigantes llevaba a un niño pequeño en brazos, que lloraba histéricamente. Harry frunció el ceño y levantó su bastón. Tendría que calcularlo con cuidado. El gigante levantó el brazo y arrojó al niño al suelo. ¡Acción, niño!, gritó Harry. La pequeña se precipitó hacia abajo a una velocidad aterradora, y de repente salió disparada perpendicular al suelo hacia los brazos de Harry. Su velocidad fue suficiente para hacer girar a Harry varias veces antes de que pudiera derribarla. El gigante no se dio cuenta de que la niña no tocó el suelo. Harry bajó a la niña y se arrodilló junto a ella. «Quédate detrás de mí, ¿entiendes?», dijo con firmeza. Conteniendo las lágrimas, solo pudo sentir. Él sonrió suavemente, se levantó y se giró para encarar al gigante. Su mente daba vueltas. Los gigantes eran resistentes a la magia. ¿Qué podía usar contra ellos? Probablemente un hechizo explosivo o una maldición cortante rebotaría o simplemente los irritaría. Recordando su tercer año y lo que Remus les había enseñado sobre criaturas mágicas, consideró sus opciones y luego echó un vistazo a los restos de las 3 Scoubs. Varias figuras inmóviles yacían en el suelo cerca del edificio, pero se negó a pensar en ellas. Levitó una gran viga de madera de entre los escombros. Se había partido por la mitad y medía solo unos 3,5 metros, con un extremo dentado. Girándose para encarar al gigante, respiró hondo y se concentró. Entonces, con un movimiento rápido, lanzó la viga hacia la enorme criatura. El misil de 12 pies de largo golpeó al gigante con una fuerza explosiva, se hundió en su espalda y estalló en la caja torácica del gigante con un chorro de sangre. El gigante se detuvo y miró hacia abajo, al 1,5 metros de viga de madera que sobresalía de su pecho. Rugió de dolor por un instante, y luego la sangre brotó de su boca. Se tambaleó un instante, luego cayó lentamente de rodillas y se desplomó. Harry suspiró aliviado ante la muerte del gigante, pero alzó la vista sorprendido un momento después cuando el gigante del otro extremo del pueblo rugió de rabia y echó a correr calle arriba directamente hacia él. Miró a su alrededor frenéticamente y la niña se aferró a su pantalón, gimiendo mientras el otro gigante se acercaba cada vez más.
No encontraba una viga adecuada y no tenía tiempo para fabricarla. El gigante estaba casi sobre ellos cuando entró en pánico. Apuntando con su bastón, gritó Wingardium Leviosa. El gigante se elevó repentinamente a una velocidad increíble. Era apenas una mota en el cielo cuando Harry recuperó el control de su hechizo y detuvo su vuelo ascendente. Apuntando con cuidado, lo movió ligeramente y luego canceló el hechizo. Sonrió. Con un poco de suerte y si apuntaba bien, el gigante aterrizaría entre la casa de los gritos y el sauce boxeador. Harry observó cómo la enorme figura se precipitaba hacia la tierra y se alegró de no estar cerca de la zona de impacto. Él y la niña observaron cómo el gigante impactaba y el suelo temblaba. Luego tomó la mano de la niña y caminó hacia las 3 Scoubs, buscando heridos. Hogsmeade, cerca de Madame Puttifox, Remus, Tonks, Donnie y Minerva se aparecieron en la puerta principal de lo que antes era Madame Puttifox, pero ahora era un desastre hecho pedazos. Desconcertados, los 4 observaron la devastación a su alrededor. Hogsmeade parecía haber sido azotado por un tornado. Aquí y allá, se veía gente rebuscando entre los escombros, buscando supervivientes. Podían ver claramente los daños causados por los gigantes. De las criaturas no había rastro, pero todos sintieron un único temblor de tierra masivo, y luego nada. Remus les indicó a Donnie y Tonks que se subieran las capuchas de sus capas de ocultación, y luego se pusieron a ayudar en lo que pudieron. Llevaban casi una hora organizando a la gente del pueblo para que se ayudaran mutuamente cuando por fin empezaron a llegar los héroes y sanadores del Ministerio de San Mango. Ahora que la ayuda estaba llegando a la ciudad, Remus y Tonks fueron en busca de Harry, temerosos de lo que encontrarían. Harry se arrodilló en la tierra junto al cuerpo que había encontrado cerca de las 3 Scoubs, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La niña estaba cerca, observando al hombre que la había salvado llorar. Harry sintió una mano en su hombro. Levantó la vista ante esa suave querusche y vio a Donnie allí de pie, con los ojos empañados por las lágrimas contenidas. Harry volvió a mirar el cuerpo, le estiró el brazo y le apartó el cabello de los ojos. Minerva, al ver a Donnie y a Harry, le indicó a Remus que lo siguiera y corrió hacia ellos. Se quedó sin aliento al ver la figura inmóvil de Papi Pomfrey. Harry la miró con el rostro contraído por la tristeza. No llegué a tiempo, profesora. Lo siento mucho, dijo con un gemido, y luego sus hombros se estremecieron mientras los sollozos lo sacudían. Tonks recogió a la niña y se la entregó a un miembro del consejo municipal que los había estado ayudando. Encuentren a sus padres. Nosotros nos encargaremos de Madame Pomfrey, dijo con voz ronca. El ciudadano asintió y salió en busca de la familia de la niña. Minerva se enderezó y se acercó a Harry. Lo ayudó con delicadeza a levantarse y a apartarse de la vista. Donnie se arrodilló y volvió a mirar a Papi, pero ya era demasiado tarde. Levantó la vista y negó con la cabeza en dirección a Remus. Tonks hundió la cabeza en el hombro de Remus y lloró. Papi Pomfrey había sido la sanadora de Hogwarts durante casi 30 años y había tocado muchas vidas. Remus conjuró una camilla y Donnie levitó el cuerpo de Papi sobre ella. Con la camilla a la cabeza, Remus y Tonks se colocaron detrás, luego Harry y Minerva, con Donnie cerrando la marcha. Harry rodeó los hombros de su profesor con un brazo, dándole y recibiendo consuelo. Minerva sonrió amablemente a su elame. Lentamente, el grupo siguió la camilla por el camino. Llevaban a Madame Pomfrey a Hogwarts por última vez. ¿Tiene familia?, preguntó Harry en voz baja. Tiene una hija que ahora vive en Estados Unidos, pero no tiene a nadie de la zona. El marido de Papi murió en los años 60. No tiene a nadie más, dijo Minerva. Nos tiene, profesor, dijo Harry en voz baja. Hogwarts es su familia. Minerva sorbió por la nariz y se secó una lágrima. Sí, señor Potter, entonces la llevaremos a casa con su familia. Detrás de ellos, otros estudiantes que habían sobrevivido al ataque a Hogsmeade se alinearon y siguieron caminando de regreso a la escuela. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Hermione estaba con algunos de los marginados en el vestíbulo. Madame Puttifoot hablaba con el profesor Flitwick. La noticia del ataque se había extendido como la pólvora por toda la escuela, pero nadie conocía su alcance.
Alguien viene por la calle, gritó un estudiante que estaba frente a la escuela. El profesor Flitwick y todos los demás salieron corriendo por las grandes puertas para echar un vistazo. Un pequeño grupo de estudiantes y adultos apareció en la curva. Seguían lo que parecía una camilla levitando. No fue hasta que se acercaron que una exclamación colectiva recorrió la multitud. Varios estudiantes comenzaron a llorar. Hermione, que estaba más atrás entre la multitud, podía ver a Harry, Remus y Tonks, pero no fue hasta que la multitud se apartó y pudo ver la camilla que comprendió. Se llevó las manos a la boca y abrió los ojos de par en par. Harry se separó de Minerva y caminó hacia ella. Ella pudo ver la tristeza grabada en su rostro. La abrazó y hundió la cabeza en el hueco entre su cuello y su hombro. Ella lo abrazó con fuerza y ambos lloraron. Más tarde, en el gran comedor, se sirvió la cena a un alumnado muy silencioso. Al terminar, la profesora McGonagall se levantó para llamar la atención de todos. El día la había envejecido incluso más que el ataque al final del quinto año de Harry, donde resultó herida y fue enviada a San Mango. Ya todos conocen la pérdida que hemos sufrido hoy. Las clases se cancelarán el lunes y el martes. El martes por la mañana, después del desayuno, se celebrará un servicio en memoria de Madame Pomfrey. La sanadora Donny McNeil ha accedido a ayudar aquí en Hogwarts hasta que encontremos un sustituto permanente para Madame Pomfrey. Me pide que les diga a todos que tiene pociones calmantes disponibles, así como pociones para dormir, si es necesario. Los próximos días serán difíciles para todos. Les pido que hagan todo lo posible por ayudarse mutuamente. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El martes por la mañana llegó con un viento gélido y un cielo muy nublado. Después del desayuno, Harry y los marginados, vestidos con sus mejores túnicas escolares, caminaron con el corazón apesadumbrado hacia el campo de Quidditch. El ataque había conmocionado profundamente al mundo mágico. Los portavoces del ministerio dedicaban la mayor parte del tiempo a intentar responder a la pregunta de por qué habían tardado tanto en responder al desastre. La muerte de Madame Pomfrey y de más de 100 residentes de Hogsmeade hacía que la gente pidiera respuestas a gritos. El domingo, la red inalámbrica mágica anunció el servicio conmemorativo de Madame Pomfrey y los dolientes habían estado llegando a la escuela desde el amanecer. Harry y sus amigos se sentaron en la sección reservada para los estudiantes actuales mientras las gradas se llenaban de dolientes de otros lugares. En una pequeña plataforma elevada había un féretro con Papi y un pequeño podio para los oradores. Harry permaneció sentado estoicamente. Él y Hermione se habían dormido llorando la noche anterior. Esa noche se había aferrado a ella, llorando y culpándose por no haber llegado a tiempo al pueblo. Ahora esa culpa se estaba convirtiendo en ira fría, un nombre más que añadir a la factura de Voldemort, y Harry tenía toda la intención de cobrar lo que debía. La multitud guardó silencio y Harry se giró para ver a Minerva McGonagall acercarse al podio. Con un rápido movimiento de varita, realizó el hechizo Sonorus y luego se giró para encarar a la multitud. Estudiantes, profesores y amigos, nos reunimos hoy para celebrar la vida de Papi Pomfrey. Muchos la recordamos como la sanadora brusca de Hogwarts. Les puedo asegurar que era todo menos brusca. Papi dedicó su vida a ayudar a los demás y murió persiguiendo ese objetivo. Muchos de ustedes recordarán sus experiencias con Papi, y por eso estamos aquí hoy, para recordar. Llegó a trabajar en Hogwarts poco después de la muerte de su esposo, y durante casi 30 años cuidó a estudiantes nostálgicos, curó huesos rotos y reparó daños causados por maldiciones. Durante casi 30 años, priorizó la salud y el bienestar de los estudiantes de este colegio sobre el suyo. Recuerdo un año en que un caso grave de gripe mágica enfermó a medio colegio, incluida Papi, pero nunca se acostó. No, trabajaba, cuidando a sus pacientes, hasta que estaba a punto de desmayarse. Entonces se levantaba y volvía a empezar. Puede que Papi Pomfrey ya no esté, pero sigue viva en los corazones y las mentes de todos aquellos a quienes ha tocado. Y ahora debemos seguir adelante sin ella. No será fácil, pero la vida nunca es fácil. Acompáñenme a enviar a nuestra querida amiga a su recompensa. Minerva se giró y encaró el féretro. Hizo una reverencia y levantó su varita.
Ute silenti etcétera nos narro bonus, dijo, y su voz resonó en el campo lleno de gente. De su varita surgió un único destello de luz amarilla. El pequeño orbe se dirigió al féretro y comenzó a rodearlo lentamente. Minerva se giró hacia el público e hizo un gesto con la mano. Los presentes en las gradas se pusieron de pie y repitieron el conjuro. Con cada repetición, el féretro se envolvía lentamente en un anillo de luz. Hermione se levantó y se despidió de Madame Pomfrey. Luego se giró y vio a Harry todavía sentado. Harry, no estoy seguro de si debería. Hermione, no traje mi varita, y sin varita o con mi bastón, podría ser abrumador, murmuró. Hermione frunció el ceño un momento, luego sonrió suavemente. No creo que le importe, Harry. Sabía lo que sentías por este lugar. Harry asintió y se puso de pie. Ute silenti etcétera nos narro bonus, dijo en voz baja. El cristal en la punta de su bastón brilló brevemente y un orbe blanco cegador, del tamaño de su puño, salió volando para unirse al anillo de luces que rodeaba el féretro. Al unirse con el anillo, este se volvió blanco y se engrosó hasta que todo el féretro quedó oculto tras la cortina de luz. Un elfo doméstico apareció cerca del féretro y, frente a él, hizo una profunda reverencia antes de alzar las manos para encender la pira. Mientras el fuego ardía, se formó una fila y la gente se acercó para arrojar una sola flor a las llamas. Con un brazo alrededor del otro, Harry y Hermione se alejaron de la triste vista y caminaron hacia el castillo, seguidos por sus desconsolados amigos.